Bueno, hoy les quiero hablar de una película que a mí me gustó mucho y que disfruté mucho cuando la vi por primera vez cuando se estrenó y que creo que ganó mucha fuerza, es más valorada hoy en día, mucho más que en ese momento, y que nos va a abrir la puerta para un trabajo que a mí me interesa mucho hacer sobre el fenómeno de la llamada posmodernidad. Mi idea es trabajar por un lado textos teóricos en donde se define la posmodernidad, se define y se problematiza, porque hay que tener en cuenta que es un problema sobre el cual todavía no hay una clausura evidente, o sea, no hay un acuerdo completo sobre a qué nos referimos cuando hablamos de posmodernidad. De hecho, mi intención al trabajar estos temas es ayudar un poco a, viendo las diferentes posturas de los diferentes autores sobre el tema, a tratar de clausurar un poco mejor, o por lo menos ver en qué punto estamos, ¿no?, de definir el problema de la posmodernidad. Y me pareció interesante abrir dos líneas, una línea en la cual se trabajaran los textos teóricos más importantes, por ejemplo, los autores como Lyotard, o Frederick Jameson, o Gianni Vattimo, por ejemplo, o incluso Heidegger o Nietzsche. Y por otro lado, un espacio más abierto al análisis de obras que podemos considerar posmodernas. Porque acá en lo posmoderno también se juega una lectura se juegan, digamos, temas como la narrativa, el arte y la ciencia. Entonces es interesante encarar el problema desde distintos lugares y me parece interesante que parte de ese trabajo se haga a través del análisis de obras que podamos considerar posmodernas. Por supuesto, está el problema de por qué considerar o no una obra posmoderna. Y en ese sentido, yo lo que hago simplemente es agarrar obras que considero desde mi punto de vista que pueden ser llamadas posmodernas por una serie de cuestiones. En general, tomo más en cuenta criterios formales, no solo de contenido. Pero para empezar, hoy en día no solamente voy a prestar atención al aspecto formal, que me parece que va a ser interesante trabajar en otros videos, sino que voy a dar importancia en este caso al contenido, que por supuesto está articulado con el aspecto formal, pero voy a trabajar una película, El Gran Lebowski, en el cual me parece que a nivel contenido se expresan muchas cosas relacionadas al fenómeno del posmodernismo. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Y para empezar, digamos que si consideramos que el lema principal o un primer lema que nos va a permitir entender el fenómeno del posmodernismo es la idea de caída de los grandes relatos, entonces no se desesperen si no entienden bien qué significa esto, pero solo tengan en cuenta que una de las definiciones que se da sobre lo que significa el posmodernismo la da Jean-François Lyotard en su libro La condición posmoderna, uno de los clásicos sobre el tema, y ahí describe la posmodernidad como un momento de crisis de la narrativa o crisis de las metanarrativas que, digamos, de alguna manera nos mueven o orientan nuestra vida en sociedad. Por ejemplo, los grandes mitos del capitalismo o del comunismo, o por ejemplo las religiones, que organizan nuestra vida, nos dan una meta. Supuestamente llegaron a su fin, durante el siglo XX se generó una crisis, padecieron una crisis, y entonces estaríamos en una nueva era en donde, padecemos esta caída de los grandes relatos. Ahora, podemos trabajar esto desde el punto de vista teórico, tratando de entender lo que quiere decir Lyotard y contrastándolo con lo que puede decir Jameson al respecto, etc. Pero en este caso vamos a iniciar una nueva línea, que es una línea de análisis estético. Básicamente vamos a ver de qué manera se procesa esto a través del arte, o incluso de qué manera el arte a veces se adelanta a cuestiones que se trabajan teóricamente más adelante, ¿no? Entonces, como yo les decía, el tema principal, podríamos decir, del Gran Lebowski, o podríamos jugar a que el tema principal del Gran Lebowski es la caída de los grandes relatos, ¿no? Y no les digo que esto clausure la película, ni que esta interpretación sea la única para hacer de la película, sino que les pido que entiendan que estoy utilizando la película para poder llegar a un punto, ¿no? Para poder explicar cuestiones teóricas. Entonces, si bien yo creo en lo que les estoy diciendo, no deben tomar esto como absoluto. Ustedes pueden tener su propia lectura de la película, etcétera, ¿no? Entonces, pero fíjense, vamos a ver
con mucha atención la introducción, ¿no? Después vamos a ver fragmentos de la película. Fíjense cómo en la introducción la película empieza como una especie de western. Piensen en el western es una forma de épica, ¿no? En donde se cuentan hechos sucedidos en un pasado remoto que dan fundamento a la sociedad actual, ¿no? Podríamos decir que el western es en cierto sentido una forma en la que se genera una raíz mítica, un pasado mítico, a un país que todavía es muy joven, Estados Unidos, y podríamos decir que en cierto sentido representa, bueno, entre muchas cosas, ¿no? Pero podríamos decir una lucha entre ideales de civilización, el viejo tópico de la civilización y barbarie que es tan importante para nuestra cultura latinoamericana también. El western trabaja ese problema, el problema que podemos llamar del tópico civilización y barbarie. Por ejemplo, podemos recordar esta película que se llama El hombre que mató a Liberty Balance. Fíjense cómo, les cuento muy rápidamente la trama, un senador va al funeral de una especie de cowboy en donde que le preguntan por qué se tomó el trabajo de ir de Washington al viejo oeste para ir al funeral de este hombre, y él cuenta su historia. Y en la historia él cuenta que él, como un joven idealista, llega al pueblo, un estudioso de las leyes que quiere traer, en cierto sentido, como la civilización, la ley al oeste, que se caracteriza por ser bastante caótico y anárquico, y en el pueblo donde llega hay una especie de bandolero que aterroriza la zona y que entra en conflicto con nuestro protagonista. Al mismo tiempo hay una especie de un cowboy, que es John Wayne, que también tiene una relación tensa con James Stewart, que sería el hombre civilizado que viene de Washington. Y ahí hay también una especie de triángulo amoroso, porque James Stewart finalmente se queda con la chica con la que el cowboy está bien enamorado, pero el conflicto está cuando, en un momento en el clímax de la película, James Stewart se tiene que enfrentar al bandolero, que es Liberty Balance, y le dispara y cae muerto este malo, ¿no? John Wayne le confiesa que en realidad fue John Wayne el que mató a Liberty Balance y no James Stewart. Entonces, en ese momento, la película, llega a su fin y James Stewart, que le está contando su historia a un periodista, el periodista le dice, pero prefiero no publicar la verdad, porque en el oeste, si la verdad se transforma en leyenda, hay que imprimir la leyenda. Esta idea de print the legend sintetiza un poco la idea de la mística y de la leyenda, ¿no? La leyenda cristaliza hechos, tengo acá una definición interesante de leyenda, que les voy a leer, sacada de Wikipedia. Típicamente, dice Wikipedia, la leyenda es una narración tradicional corta que consta de un solo episodio, por ejemplo, el episodio en el que James Stewart mató a Liberty Balance, altamente ecotipificada, realizada de modo conversacional, esto es definiciones formales que no importan mucho, que refleja una representación psicológica simbólica de la creencia popular y de las experiencias colectivas, y que sirve de reafirmación de los valores comúnmente aceptados por el grupo a cuya tradición pertenece. Si lo vemos desde el punto de vista del hombre que mató a Liberty Balance, James Stewart representaría el poder de la ley, el poder civilizante del Estado norteamericano, ¿no? De Estados Unidos, y cómo con la ley se acabó con básicamente la ley de la selva, con el maleante, con Liberty Balance, ¿no? Se adquirió la verdadera libertad cuando la ley mató, a Liberty Balance. Entonces, por supuesto, la película no solo muestra el mito, nos muestra que el mito es fabricado, pero al mismo tiempo reafirma la importancia de esa fabricación del mito, ¿no? Entonces, es interesante la película en esa tensión que se da entre la verdad y la leyenda, ¿no? Ahora, digamos que eso podríamos considerar que eso representa los ideales de la modernidad. Si bien el mito es construido, hay que afirmar el mito, ¿no? Que el mito genera el avance. Y esto implicaría, ¿no?, esta idea de la reafirmación de valores
aceptados por el grupo a cuya tradición pertenece, ¿no? Esta es la idea de print the legend, ¿no? No olvidémonos, reprimamos nuestro conocimiento de la verdad para reafirmar los valores que representa la leyenda versus la verdad, ¿no? Entonces fíjense, en esta época en la que hablamos de posverdad, cómo ya supuestamente la modernidad implica un salto, una cierta visión, ¿no? del poder del mito, ¿no? Y el poder transformacional del mito y la necesidad de ese mito como reafirmación de una sociedad. Entonces, la caída de los grandes relatos sería una etapa posterior en la cual no solo sabemos que, digamos, la verdad que da valor a nuestra vida es un mito, sino que se cae y no podemos ya más creer en él, ¿no? Fíjense cómo esta idea del western es claramente el punto de partida del gran Lebowski. Fíjense, la música es típica de la década del 40, de la edad de oro de Hollywood. Podría ser la música de una película de John Ford. Y la voz en off es la voz en off de una especie de cowboy que nos va a contar. Fíjense que la leyenda por lo general refiere a hechos que son medianamente cercanos en el pasado, pero medianamente cercanos y que fundan, digamos, algunas creencias de nuestra sociedad. Entonces, esta idea de la idealización de un pasado es típica. El western, digamos, implicaría esta idea, esta visión épica, ¿no? Que reafirma nuestros valores. Podemos pensar en que los griegos les pasaba lo mismo con los hechos históricos que representados en la Ilíada, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense cómo... Entonces, como formalmente estamos imitando al western hasta que llegamos al punto en donde nos damos cuenta que este pasado idealizado, en realidad el foco del relato no es el pasado, sino en cierto sentido, nuestro presente, o presente casi inmediato, ¿no? O pasado casi inmediato que es tal que es nuestro presente. Entonces la idealización se cae al mostrarnos que lo que se va a representar es la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Entonces hay un juego de cierta distancia crítica de aquello que en realidad nosotros somos actualmente. Entonces tiene una dimensión paródica, porque habitualmente esta visión épica se refiere a eventos del pasado idealizados y no se va a referir a eso. Recuerden también la definición de Aristóteles sobre la diferencia entre la tragedia y la comedia, en donde la tragedia, por ejemplo, imitaba hechos de las personas, digamos, superiores, mientras que la comedia imita a los inferiores, entre comillas. Inferiores porque moralmente podríamos considerarlos inferiores, ¿no? Entonces, esto se funda, me parece, una idea satírica de la película, en donde lo que se va a representar es una inversión de la épica, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se nos va a mostrar no es lo alto, sino un poco lo bajo, lo mundano. Pero se nos va a mostrar como si fuera una épica. Entonces, esto ya toma distancia con respecto al relato épico. Y vamos a ver cómo el personaje que se busca retratar es un antihéroe, entonces es lo opuesto al héroe. Básicamente nos está planteando a Lebowski como una especie de nuevo arquetipo, ¿no? El arquetipo de una podríamos decir de una posmodernidad, ¿no? O uno de los arquetipos de nuestra cultura actual, ¿no? Pero el chiste es que lo hace como si lo hiciera con distancia, ¿no? Esto no se diferencia tanto de algunas formas, por ejemplo, cómicas del siglo XIX. Por ejemplo, el primer libro de Dickens, Pickwick Papers, hace un trabajo similar, en donde hay una especie de grupo de aventureros, pero que sus aventuras son del orden de lo muy cotidiano, ¿no? La exploración de lo absolutamente mundano. Entonces, en eso se funda la comedia, ¿no? Puede pasar también la distancia que se genera en el Quijote con la visión de España que tiene el Quijote, ¿no? Ahora, si se fijan, acá lo que pasa narrativamente, en la voz en off del narrador, es que se pierde.
hell. I done introduced him enough. Bueno, lo que dice es que lo que dice el narrador es está haciendo una introducción, está llegando a un punto en donde digamos que está por decir una frase bastante solemne al respecto de la importancia de lo que va a narrar y se pierde. Entonces es casi literalmente se descarrila esta mirada épica, ¿no? Esta voz en off idealizante se descarrila. Y entonces podríamos entender esto como que en cierto sentido nos muestra esta idea de la película como fundada en esta época de la caída de los grandes relatos, ¿no? Como la imposibilidad del gran relato. Y la mirada paródica al respecto, ¿no? Ahora, acá llegamos a otro punto, justo, que me parece muy interesante. La introducción, como les digo, es muy rica en un montón de temas de que la película va a trabajar. Y este segundo tema es el tema de la guerra del Golfo, ¿no? Podemos pensar en la importancia que da Jean Baudrillard a la guerra del Golfo, la idea del simulacro, la importancia de cómo los medios masivos crean una especie de simulacro de verdad. Y fíjense cómo en este momento que Lebowski oye, digamos, el discurso de Bush, y cómo hay de las diferentes capas de la sociedad, digamos que estamos viendo supuestamente el modelo máximo de norteamericano de esa época, que es el presidente de la República, ¿no? Que está diciendo, no, esto no va, no podemos aceptar esta agresión hacia Kuwait, ¿no? Es como, fue un momento realmente histórico en el cual Bush, que tenía intereses personales y obviamente también políticos en Kuwait, cuando se entera que Saddam Hussein invadió Kuwait, no dice nada de lo que va a hacer, pero dice esto no lo vamos a aceptar. No dice cómo ni qué va a hacer. Esta es una reacción espontánea de Bush en el momento en que se entera que Saddam Hussein invadió Kuwait. Entonces es como me parece un chiste, ¿no? Como cuando hablamos de la imitación de los grandes, ¿no? Donde supuestamente Bush sería como el objeto a imitar, ¿no? El gran norteamericano de ese momento, siendo que es el presidente, ¿no? Teniendo en cuenta la mentalidad americana, ¿no? Y el Lebowski como lo más bajo de la sociedad, o una parte bastante baja de la sociedad. Entonces, fíjense cómo, y me parece importante, otro de los temas de la película, para tener en cuenta, es la forma en que los lemas se replican constantemente. Es decir, cómo Lebowski agarra esta frase y después se la va a decir a otro. Y cómo la repetición y cómo van saltando, los discursos van saltando de una persona a otra. Los lemas son saltarines y no pertenecen a los actores, sino que van invadiendo y van atravesando, ¿no? las diferentes personas. Esto es muy típico de esta película y se los voy a mostrar. Ahora, seguimos un poco. Solo me voy a concentrar en la introducción con tanto detalle. Después vamos a ir un poco más rápido, ¿no? Ahora, fíjense, el Lebowski llega a su casa y lo están esperando unos matones que le van a pedir que le den el dinero, ¿no? Le dicen, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Evidentemente se equivocaron, no están buscando a este pequeño y bajo Lebowski, sino que están buscando al gran Lebowski, que es otro Lebowski que después vamos a conocer. Entonces, fíjense cómo acá también empieza a haber un juego. El título de la película, de Big Lebowski, puede hacer referencia o me parece que hace referencia a el título de una novela muy importante que se llama The Big Sleep, El Gran Sueño, o El Sueño Eterno, lo tradujeron también en español, que después también dio pie a una película con Humphrey Bogart, y es la primera novela de Raymond Chandler. Raymond Chandler es el autor, creo, más significativo, hablando de El Gran Lebowski, es decir, como la influencia más significativa, o una de las más significativas, y esto lo dijeron abiertamente los hermanos Coen. Ellos tienen una película que se llama Miller's Crossing, que está un poco basada en la narrativa de Dashiell Hammett, que es como el padre de
novela negra, y Chandler sería el segundo, digamos, está al mismo nivel, calculo, del literario de Hammett, pero digamos el segundo, el discípulo de Hammett, los dos autores más importantes de la literatura negra, ¿no? De lo que se llama hard boiled. Entonces, dicen que el Miller's Crossing es su película un poco inspirada en Hammett y El Gran Lebowski sería su película inspirada en Chandler. Ahora, ¿qué caracteriza la narrativa de Chandler? En primer lugar, bueno, la centralidad de su protagonista, que es Philip Marlowe, que es una figura moralmente muy recta, un héroe, aunque tiene componentes, digamos, en donde este héroe tiene componentes de antihéroe, porque un poco se mezcla con el AMPA, ¿no? Sabe dialogar, pero lo interesante de Marlowe es que, digamos, sus derivas nos van a llevar a crear una especie de mapa, de pirámide social de la época en la que está viviendo, ¿no? Esto no agota el análisis de la importancia de Chandler como autor, pero para que podamos tener en cuenta la referencia en El Gran Lebowski, ¿no? Lebowski sería un poco, estaría un poco inspirado en Philip Marlowe, sería una visión un poco degradada, digamos, de Marlowe, aunque por supuesto Lebowski es un tipo muy querible, pero si se fijan vamos a ver que hay algunos paralelismos. De hecho, otra de las referencias, aparte de The Big Sleep, ¿no? Se fijan, The Big Sleep, The Big Lebowski, ¿no? Solo una palabra de diferencia entre las dos, como podría ser. En el The Big Sleep hay un personaje que contrata a Marlowe, que está en silla de ruedas. Hay una serie de paralelismos posibles con esa novela, también con otras de Marlowe, de Chandler. En segundo lugar, otra de las referencias es la adaptación que hace Altman de otra novela de Chandler, que es The Long Goodbye, ¿no? El largo adiós. Que también una película que les recomiendo mucho, porque es una forma muy original de representar a Philip Marlowe, ¿no? Una forma más joven y alegre, medio godardiana, medio casabetiana, ¿no? De Chandler, que es una película de la década del 70, The Long Goodbye, que les recomiendo, de Robert Altman. Los Coen también señalaron esa película como referencia, y si se fijan en esa película también el argumento tiene componentes similares, porque Marlowe es en algunos momentos en realidad es asediado por unos matones que le piden su dinero porque creen que Marlowe se lo robó, porque un amigo de Marlowe en realidad se lo robó y lo acusan a él, etc. Entonces hay componentes de Chandler en toda la película. Y el elemento que señalan los Coen como importante en relación a Chandler es la idea de como de un argumento episódico. Es decir, la estructura narrativa no es tan lineal, sino que va abriendo constantemente a nuevos episodios, ¿no? Como que cada momento, ¿no? Cada pequeño episodio nos lleva a otro mundo, ¿no? Y en cada capítulo casi vamos encontrándonos con un mundo diferente de acuerdo a cómo digamos, Marlowe es llevado, ¿no? A través en una trama que en general no entendemos como algo lineal, ¿no? Sino como una especie de deriva del personaje, en donde por ahí al final se clarifica y se entiende un poco más en qué consistió todo, ¿no? Pero hay algo más caótico de esta deriva del personaje que hace que en vez de pensar en la narración como lineal, ¿no? Como un argumento lineal, lo podamos entender como más episódico. Y esto es clarísimo en El Gran Lebowski, aunque también es interesante ver cómo estructuran la película los Coen para al mismo tiempo tener una película simétricamente estructurada que nos permita ubicarnos fácilmente o por lo menos que nos dé ciertas pautas de la organización estructural al mismo tiempo que la película es episódica, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona eso. Y tomemos en cuenta esta idea, ¿no? Esta primera escena en la cual le entran a la casa y le dicen give us the money, danos la plata Lebowski, danos el dinero Lebowski. Fíjense que se va a repetir esta frase, danos la plata Lebowski o danos el dinero Lebowski, se va a repetir 4 veces, si no me equivoco, en la película. Y la estructura, digamos, de la simetría estructural la podemos pensar, ya se las adelanto para que podamos seguir avanzando, fíjense, la película empezó con esta voz en off del narrador cowboy y Lebowski que llegando a su casa y le piden el dinero. En la mitad de la película, eso podríamos llamar la introducción, ¿no? En la mitad de la película, lo que podemos llamar el punto medio,
es el momento en que aparece realmente el narrador. O sea, el narrador que hasta ahora era un ser como que estaba por encima, de golpe entra a la película, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Como la mirada de lejanía, la mirada absoluta, digamos, se involucra y entra en la película. Digamos que se relativiza su importancia en ese mismo punto medio y casi inmediatamente es el momento en que los nihilistas van a la casa de Lebowski y le dicen lo mismo: give us the money, danos el dinero, Lebowski. Ahora vamos a hablar un poco más de la estructura. Finalmente, al final de la película, es Lebowski, chef de Dude, el Dude, con su amigo, con Walter Sobchak, que van a la casa del gran Lebowski y le dicen: danos la plata, ¿dónde está la plata, Lebowski? Esta vez se invirtieron los términos, típico también de estructura, ¿no? de final del drama, en donde algo que se repitió ya al principio, a la mitad, se le cambia el signo, y es ahora Lebowski el que le pide al otro Lebowski que le dé el dinero, o que les pide explicaciones, digamos, y después de eso, inmediatamente, Lebowski se encuentra, Jeff, nuestro protagonista, se encuentra con el cowboy narrador por segunda vez, ¿no? Entonces aparece la voz en off. Finalmente nos termina la película con un comentario final de ese personaje, ¿no? Del cowboy. Entonces, eso es sobre simetrías, ¿no? Estructurales. Ahora, fíjense, el pornógrafo Jackie Treehorn le está pidiendo el dinero. Bueno, están equivocados, se dan cuenta de que no es a él, digamos, no lo buscaban a él, sino que buscaban al otro. Esto va a dar pie a que Jeff vaya a buscar al gran Lebowski. Ahora, fíjense, este momento, les quiero mostrar un poquito. A ver. Este es un momento clave de la película. Este momento. Bueno, es un clásico momento en que le mean la alfombra, pero no sé si se dieron cuenta la frase que le dice Wu antes de hacer pis sobre la alfombra. Le dice: ever thus to deadbeats, Lebowski, que significa siempre así con los vagos, Lebowski. Esto es un chiste. Me imagino a los Coen escribiendo el guión y matándose de risa. Digamos que creo que les debe causar más risa a ellos que al resto de la gente, pero es realmente simpático, digamos. La frase está basada, ¿no?, en la supuesta frase que dijo Brutus antes de matar a César, a Julio César. Dijo sic semper tyrannis, o sea, siempre así con los tiranos, ¿no? Hay que siempre, a los tiranos hay que matarlos, así siempre. Sic semper tyrannis. Entonces, en este caso sería como así siempre con los vagos. Es la idea de deadbeat, que significa un poco los perezosos o los vagos. Es un poco la forma en que se ve a los personajes como Lebowski. Fíjense que Lebowski es una persona que vive del Estado, vive de las dádivas, vive de lo que, por ejemplo, en nuestras sociedades se pueden llamar, también se llama muchas veces peyorativamente, planeros. Gente que vive de los beneficios del Estado y que supuestamente, porque muchas veces se utiliza esto de manera peyorativa y discriminatoria, pero supuestamente no quieren trabajar y entonces viven del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, como una especie de resabio, de basura resabio del estado de bienestar, ¿no? Esta es una mirada crítica que tiene en general la gente más de derecha con relación a el Estado demasiado generoso, ¿no? Al estado de bienestar, al socialismo, básicamente. Entonces, es como que acá es interesante cómo es visto Lebowski como una especie de estereotipo del vago, y vamos a ver cómo Lebowski claramente viene de la época hippie. Después él incluso nos cuenta de sí mismo, es un personaje emblemático, digamos, un estereotipo emblemático de la historia americana, y después vamos a ver que él se complementa con su amigo Walter Sobchak, ¿no? Y vamos a ver un poco más sobre eso. Pero fíjense cómo esta idea, see what happens, ¿ves lo que pasa? Fíjense cómo algunas frases se van a ir repitiendo, pero van a ir saltando de una boca a otra boca. Es como si
el contenido ya no importara, el contenido es saltarín, cada uno se apropia de los discursos y los utiliza para sus propios fines, pero el verdadero sentido del discurso está vacío, el discurso está vacío, ¿no? Entonces, eso termina un poco nuestra análisis de la introducción. Vamos a ver, fíjense cómo lo que viene después, bueno, empiezan los títulos iniciales, ¿no? Y ahora vamos a llegar a lo que es la primera escena. Bueno, acá vemos al emblemático Donnie, y fíjense lo que pasa. Donnie llega y están conversando sobre lo que acaba de pasar. Lo que sucede es, esta escena es como la primera escena medio teatral entre estos tres personajes, ¿no? Que hacen como siempre el mismo numerito repetido, ¿no? Hay una cosa de gag, de repetición, en la cual en general Lebowski y Walter Sobchak discuten entre sí, y Donnie, que supuestamente no entiende nada, pero también no entiende porque no le permiten hablar, lo tratan como un niño, lo callan y lo insultan constantemente impidiéndole hablar. Fíjense cómo esto es interesante cuando pensamos un poco en quiénes son estos personajes y cómo están caracterizados, ¿no? Esto es claramente, desde mi punto de vista, una sátira social en donde están caracterizados Lebowski y Sobchak como emblemas de la sociedad norteamericana, ¿no? Como dos moldes, digamos, podríamos decir la izquierda y la derecha, quizás en extremo, ¿no? Los que llaman los liberals, un liberal más hippie, y lo que llaman los los neoconservadores, que en general eran personas con ideales liberales, pero que en algún momento empezaron como a hartarse o les dejó de cerrar un poco todo el aspecto progresista, y entonces se volcaron a una forma de conservadurismo, ¿no? Entonces como tienen un componente liberal, pero se volcaron al conservadurismo, y me parece que, bueno, claramente, o sea, Walter, podríamos pensar básicamente en la estructura bipartidista de Estados Unidos, para reducirlo y simplificarlo un poco más, y cómo esta estructura bipartidista, ¿no? De republicanos y demócratas, podríamos decir, impiden la aparición de una tercera vía, ¿no? Como se organizaron en polos que se alternan constantemente el poder y que impiden que otros lleguen al poder, y que reducen el discurso de los otros al no darles importancia, al desmerecer la importancia de los demás. Eso sería para mí el núcleo de la película, es la relación entre estos tres personajes, y Donnie sería como el personaje del tercero excluido, en cierto sentido. Entonces, pero fíjense cómo en la relación de los personajes se van, digamos, compartiendo estos lemas. Primero, Lebowski le dice, no, mi alfombra era muy importante porque mantenía la unión o la armonía en el cuarto. Entonces después Walter, cuando lo quiera convencer a Lebowski de que tiene que ir a quejarse para que le paguen la alfombra, le dice las mismas palabras que él dijo. Entonces como que hay una retroalimentación en el discurso de estos dos personajes, porque se van repitiendo. Por ejemplo, en un momento más adelante podemos ver en nuestro protagonista le dice a Walter que en realidad cree que la chica se secuestró a sí misma, pero lo dice con un nivel de liviandad que es como dándole poca importancia. Pero después Walter lo ceba a Lebowski diciéndole se secuestró a sí misma, no sé qué. Entonces le empieza a cebar, y Lebowski entonces el dude se convence a sí mismo, o se ayuda, o sea, se alimenta aún más con su propio discurso que se lo dio a Walter, y Walter se lo repite. Entonces se convence mucho repitiendo esa frase, esa fórmula, que como ya le viene del otro lado, la toma como absolutamente verdadera. Pero fue algo dicho primero al pasar, repetido por el otro, pero al ser repetido por el otro se vuelve en cierto sentido verdadero. Entonces fíjense en ese sentido como el uso de los discursos. Fíjense también, este es este personaje de la película, que da nombre a la película, el gran Lebowski. Fíjense
como la trama de la película lo que va a hacer es mostrarnos que este gran emblema de la americanidad, del sueño americano cumplido, un hombre que perdió sus piernas el uso de sus piernas en la guerra y que sin embargo creció y por eso se hizo millonario, en realidad no era nada, era todo un versero, no tenía dinero, es un engañador, ¿no? Entonces, en esta idea de la caída de los grandes relatos está la idea de fondo de que en realidad en el fondo este gran americano, el gran Lebowski, era un chanta. Esa es un poco una de las partes, ¿no? Una de las pautas por las cuales me parece que la película trabaja esos temas. Fíjense acá también la discusión de los dos Lebowskis, en donde emerge de nuevo esta idea del deadbeat, del vago, ¿no? Donde él le dice, tiene que salir a buscar trabajo, como su generación perdió, básicamente, ¿no? Entonces hay algo el momento de la película en donde también se asume esta idea de que los ideales del hipismo también se dispersaron, ¿no? Entonces se volvieron, hay una especie de conformismo en los diferentes moldes sociales, ¿no? Donde ya integran un sistema autosuficiente, que se retroalimenta entre sí, donde los personajes solo llenan moldes que preexisten a ellos, ¿no? No son realmente libres de elegir lo que quieren hacer. Pero es divertido cómo cada personaje en realidad es un discurso, básicamente. Y esto no significa que Lebowski quiera decir o represente al demócrata y Walter al republicano, represente al republicano, sino más bien un mundo en el cual cada uno es un discurso, ¿no? Como lo que nos define a cada uno de nosotros es el discurso al que adhiere, en cierto sentido, o un discurso estereotípico al que uno se aferra. Y como lo que pasa en la película es una discusión entre discursos, y la discusión es como que ya lo significativo de la película es que todos estos discursos realmente existen en la realidad. Entonces es el típico caso en el cual usamos la sátira para mostrar componentes reales de la realidad, ¿no? Entonces, cuanto más se aleje del realismo y más paródico sea, más cercano a la realidad es, ¿no? Fíjense la discusión donde él el típico discurso del capitalismo, ¿no? Esto es mío porque yo me lo gané, no sé qué, cuando en el fondo el capitalista es un versero que está robándole plata a todos, ¿no? Fíjense que ese es el sentido de la general, creo, de la película. Después de este encuentro, en donde Lebowski se lleva la alfombra, lo llaman de nuevo y le piden que trabaje, que interceda, que los ayude para recuperar a su mujer, Bunny, que fue secuestrada, ¿no? Después vamos a ver que este secuestro en realidad era toda una farsa, y que incluso el dinero que le dan a él en realidad era un maletín vacío que no tenía dinero. Toda la película es una como deriva constante del personaje, en donde creemos que hay que buscar un dinero que nunca estuvo en ninguna parte, ¿no? Después, fíjense también cómo cada episodio, ¿no? En la aventura de Lebowski nos abre a un nuevo mundo, como había dicho, y ese nuevo mundo está digamos, por lo general atravesado por algún discurso, ¿no? Estamos en el mundo de los diferentes discursos, en tanto como simulacros, discursos o simulacros de discursos, ¿no? En este caso el personaje de Maud representa un poco al feminismo, y fíjense cómo ella como feminista, hay esta tijera que está ahí en el fondo. Después él sueña en un sueño que los nazis lo quieren, o los nihilistas lo quieren castrar con eso y todo. Es como los discursos van encajando unos a otros y cada uno empiezan a proliferar los diferentes discursos. Por ejemplo, después aparece el videoartista y cómo básicamente esta idea de los discursos como formas encasilladas de pensar, como si no existieran, como si fueran fórmulas que ya preexisten en un mundo de puras simulaciones de discursos, ¿no? Llegamos entonces a un momento, me parece que es clave en la película, quizás el mejor chiste de la película, y que la representa un poco por completo, ¿no? Como la idea del antihéroe, ¿no? Está figurado, me parece, en este chiste, donde, como una típica movida así del detective, ¿no? Podríamos decir un Philip Marlowe,
que hace cosas ingeniosas para recuperar mensajes ocultos o para encontrar pistas. Fíjense, esta supuesta pista es en realidad un chiste, pero el chiste está vinculado con la centralidad, digamos el falocentrismo, podríamos decir. Y fíjense cómo más adelante, cuando en el momento posterior donde él aparece con una especie de policía facho, bueno, este momento es increíble, también su única identificación es una tarjeta de beneficios de un supermercado, como el colmo del neoliberalismo, sería una cosa así. Y fíjense este momento también. Mr. Treehorn treats objects like women, man. Esta idea es un discurso de la idea. Treehorn trata a los objetos como mujeres, ¿no? Como la inversión, obviamente es porque también le dieron una droga que lo hizo que se desmayara y todo, entonces está medio con la mente nublada, entonces invierte ese discurso, esta idea del tratar a la mujer como un objeto. Él dice, Treehorn trata a los objetos como mujeres, como la especie de fórmula que ya no significa nada, tergiversación de los discursos hasta que ya no signifiquen nada, digamos, ¿no? Y el final de todo sería, bueno, esta idea también, la muerte, ¿no? El momento solemne de la muerte transformado también en un chiste, ¿no? La idea lo opuesto a la solemnidad, ¿no? Llevar en una caja creo que es de café, que la vaciaron y pusieron las cenizas ahí, la imposibilidad de el sentido final, ¿no? La idea teleológica del sentido final de la vida, en la muerte, etcétera, transformado en un chiste. Y la idea de el Lebowski, la caída de Lebowski, donde nos enteramos que en realidad cuando Jeff arma, digamos, toda la historia en su cabeza, ahí entendemos que en realidad nunca hubo dinero, que todo fue un movimiento en torno a un vacío absoluto, ¿no? Eso sería un poco lo que quería decir sobre la película y lo que me parece interesante como punto de apertura para empezar a pensar en la posmodernidad. Yo creo que hay otras películas en las que se trabaja con mayor, como formalmente, con una estética desde el punto de vista formal, más claramente posmoderna, y esta película creo que trabaja más bien desde un lugar de temas y tópicos del posmodernismo, ¿no? De los Coen. Pero bueno, vamos a seguir haciéndolo. Me gustaría saber qué opinión tienen. Cualquier cosa, me dejan mensajes, estoy interesado en su opinión. Lo último que podría decir es que me parece que esta película retrata una nueva forma, ¿no? de ser en el mundo, de manifestación política, de la representabilidad política y de cómo nos representamos a nosotros en tanto estereotipos, como los diferentes, como la grilla social y cómo los distintos arquetipos, nuevos arquetipos que funcionan, y todo gira en torno a una caída de lo esencial, una caída de la teleología, ¿no? De la idea de que está todo orientado hacia un fin ideal, y tiene un componente, digamos, nihilista, pero este nihilismo en el mundo, digamos, de la teoría posmoderna es reivindicado por algunos autores, ¿no? Hay, por ejemplo, uno de los primeros capítulos del Fin de la Modernidad de Gianni Bátimo se llama Apología del Nihilismo, y ya vamos a ver por qué. Entonces, para tener en cuenta solo como una apertura esta película, para después contrastarla con otras posibles lecturas de otras películas y de la misma, ¿no? Así que bueno, me gustaría saber cuál es su opinión. Si les gustó pueden suscribirse y bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Saludos.